Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Matehual. Canican, canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Matehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Ocle, nuestro protagonista, prueba volverse vegetariano. Amonacacuani. El que no come carne. Diálogo. Oxle, Xipano, Ximotlale, Titlacua, Taunticua. Pistonaca, Uy. Amonicuan pisonacas. Tus, Nicpia, Plimule, Cuanacanacac, Nuyosque amonicua. Uy. Tus, Nicpia, Ixcanacac, Nuyosque amonicua. Tus, Tlauticua, Noche tinamonaca. Hoy Ocle lo invitan a comer, pero todo lo que le ofrecen es carne. Y ahora Ocle se ha vuelto vegetariano. Cuando le preguntan qué quiere, dice que todo lo que no sea carne. Ticua. Tú lo comes. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el verbo transitivo de Valencia 2. Ticua. Tú lo comes. Repetición. Oxle, Xipano, Ximotlale, Titlacua, Taunticua. Pistonaca, Uy. Amonicuan pisonacas. Tus, Nicpia, Plimule, Cuanacanacac, Nuyosque amonicua. Uy. Tus, Nicpia, Ixcanacac, Nuyosque amonicua. Tus, Tlauticua, Noche tinamonaca. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo transitivo de Valencia 2? Ticua. Tú lo comes. Gramática. En náhuatl existen 3 tipos de verbos: los verbos impersonales, los intransitivos y los transitivos. Estos verbos se identifican por su valencia. Hoy veremos los verbos transitivos. Los verbos transitivos tienen una valencia de 2 o más participantes. La acción del sujeto recae sobre un objeto. Nicpia, yo lo tengo. Nota curiosa. Desde hace cientos de años, la alimentación de los pueblos indígenas de México consiste principalmente en el fruto de su trabajo como agricultores. Productos como el maíz, frijol, chile, amaranto, cacao y nopal constituían en mayor medida la dieta de nuestros antepasados. La gastronomía prehispánica era primordialmente vegetariana. La carne de aves y pequeños mamíferos estaba reservada para grandes festividades. Con la llegada de los españoles y la introducción de la ganadería, el consumo de carne se hizo mayor. Y algunos de los platillos que se conservan desde la época prehispánica se han visto transformados para incluir la carne. Actualmente, en algunas comunidades nahuas, se cree que aquella persona que no come carne es porque se alimenta de sangre y se le llama tlaseque, el bebedor de sangre. ¿Y tú conoces de otra manera a los tlaseque? Repaso. Repasemos una vez más el verbo transitivo de Valencia 2. Ticua. ¿Escuchaste con atención? Ticua. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Ticua. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir tú lo comes en Matehualcopa. Esta fue una producción